El Espíritu Santo. ¿Cuál es bíblicamente la verdadera evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el creyente y con el creyente? Mis amados, vivimos en un tiempo donde muchos han confundido la obra genuina del Espíritu Santo con un espectáculo religioso, y esto se ha enseñado de manera muy terrible a tener sencillamente por evidencia del Espíritu Santo de Dios el hablar en lenguas, profetizar, decretar, atar, desatar o realizar actos que son muy llamativos, que despiertan admiración humana. No más que eso. Ahora, déjeme decirle que esto no es solamente un error, sino que en muchos casos es una herejía que deshonra a Dios de muchísimas maneras. La Biblia es muy clara y también jamás enseña que la señal infalible del Espíritu Santo sea la manifestación de dones extraordinarios, sino una vida transformada genuinamente y sometida, guiada por el Señor. Hoy debemos sencillamente volver a la Escritura y preguntarnos: ¿qué dice Dios acerca de la verdadera evidencia de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros y con nosotros? Es una gran pregunta de la cual tenemos que estar más que convencidos de su respuesta. En primer lugar, déjenme decirle que la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a hacer de nosotros nuevas criaturas. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo no se mide por lo que alguien dice en un culto, sino por el cambio real en su carácter y su conducta. Una persona que sigue viviendo en pecado deliberado, mis amados, déjenme decirle que no tiene evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que lo guía a toda verdad, que lo redarguye de pecado y que lo sea para salvación, sino que sencillamente la persona se está autoengañando a sí misma. Además, Jesús enseñó que el Espíritu Santo tendría una obra muy clara en el creyente, que dijo lo siguiente: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8. Por lo tanto, un creyente que es lleno del Espíritu Santo no es aquel que está impresionando a los demás con supuestos superpoderes sobrenaturales, sino aquel que constantemente es redarguido de pecado y busca vivir en santidad delante de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no viene a inflar el ego del hombre, sino a humillarlo ante la cruz y guiarlo al arrepentimiento, haciéndolo menguar para que crezca Jesucristo en él. Por lo tanto, Jesús mismo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Por lo tanto, la evidencia de su presencia es que nos guía a la verdad, a la palabra de Dios, y no a experiencias que sencillamente son emocionales, doctrinas muy torcidas o prácticas inventadas por los hombres. Y permítame decirle que en la actualidad hay muchísimos autoproclamados cristianos que se llaman a sí mismos profetas, apóstoles, que están declarando, decretando, atando, desatando, arrebatando. Esto, mi amado, no viene de autoridad divina alguna, y esto no es obra del Espíritu Santo, sino que es orgullo espiritual disfrazado de rebeldía de un corazón malvado y perverso. El verdadero Espíritu jamás nos lleva a imponer nuestra voluntad, sino a someternos a la suya, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Por último, déjame decirle que la Escritura también enseña que el Espíritu Santo nos sella para salvación. Y dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1:13. Por lo tanto, este sello no es un espectáculo visible, sino una obra interna transformadora que garantiza que pertenecemos a Jesucristo y que perseveraremos en Él hasta el final. Y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en obediencia, perseverancia y en la fe, y en un carácter que refleja a Jesucristo. Jesús mismo lo afirmó: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Ahora, no por sus dones ni por sus emociones. Por lo tanto, déjeme decirle que la verdadera evidencia del Espíritu Santo en nosotros, en un creyente verdadero, no está en lo que proclama con sus labios, ni tampoco en los dones que dice poseer, sino en el fruto que produce su vida, como dice Gálatas 5:22-23. Nos está diciendo muy claramente que esa evidencia, mi amado, son las 9 virtudes del fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la bondad y la templanza. Y si alguien no vive en obediencia a la palabra de Dios, si persiste en prácticas heréticas, egoístas y egocéntricas, aunque se presente como un ungido poderoso del Señor, el Espíritu Santo no habita en él. Es una mentira, es un charlatán. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos volver a esa verdad. El Espíritu Santo nos transforma, nos guía, nos confronta y nos guarda para Dios, no para la gloria del hombre. Por eso, mis amados, déjenme decirle, examinémonos a nosotros mismos. No podemos engañarnos, mis amados, con señales externas, mientras sencillamente estamos descuidando lo más importante: una vida que debe estar realmente rendida a Cristo y llena del fruto del Espíritu Santo. No busquemos, por lo tanto, ninguna experiencia que esté influenciando en el orgullo personal, sino busquemos la santidad que glorifica a Dios, mi amado, porque en ello hay transformación y hay vida eterna. Porque en aquel día, como dice, muchos le dirán: Señor, Señor, que profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y todo esto, y que hicieron muchos milagros. Pero Jesucristo es muy claro, Él le va a responder: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, como dice Mateo 7:22-23. Por lo tanto, que eso no le pase a ninguno de nosotros, mis amados, porque es algo terrible, piénselo. Ahora, la verdadera evidencia del Espíritu Santo en nosotros, mis amados,
es Cristo viviendo en nosotros y siendo manifestado hacia los demás. Paz, gracia y misericordia sea con todos y que el Señor le bendiga.